Bien, llegamos a el capítulo 2, versos 15 al 17 de Primera de Juan, donde podemos leer, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 24, dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir realmente, es algo imposible ser leales a dos señores, a dos dueños, a dos amos, y en este caso a Dios y al diablo, a Dios y al mundo, a Dios y al sistema que impera en este mundo y a las cosas que este mundo nos ofrece. No podemos servir ahí. Es imposible. Dice, ninguno puede servir a dos señores. A veces como cristianos pensamos que sí puedo desear, sí puedo tener las cosas de este mundo, sí puedo, como decimos, agenciarnos de más y más cosas, ¿sí? Pero lo real es que tarde o temprano vamos a amar a uno más que al otro. Lo que sucede en nuestras vidas es que resultamos aburrirnos, alejarnos, llega a ser un fastidio, llega a ser algo que nos cansa, algo pesado para nosotros seguir al Señor. Tenemos este mundo y las cosas que nos ofrecen. En el otro lado tenemos a Dios. Y tarde o temprano comenzamos a abandonar a uno de ellos. Si nuestro interés está en las cosas de este mundo, en este mundo, entonces lo de Dios comienza a flaquear en nuestra vida. Comenzamos a tomar distancia de Dios, después del pueblo de Dios. En las cosas que Dios ama, las cosas que son importantes para Dios, comienza a alejarnos, comenzamos a dejar aquellas cosas. No las amamos ya como antes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa al cristiano. Comenzamos a comportarnos, asumir los estándares de este mundo, ¿sí? Ellos son los que van cobrando más importancia que lo que Dios quiere, que lo que es la voluntad de Dios. No importa cuántos años tengamos en la fe, no importa cuántos años hayamos caminado, cuánto hemos aprendido de las Escrituras, cuánto hayamos memorizado, cuál sea el grado de madurez que hayamos alcanzado, cuál sea el nivel de comunión con Dios. No debemos de involucrarnos en amar este mundo que se opone a Dios, este mundo que enseña valores diferentes a los de Dios. Podemos decir que son antivalores, ¿no?, del reino de Dios. Y se oponen, tratan de como dice ahí, ¿no?, menospreciar la palabra de Dios.
imponen sus estándares, imponen lo que ellos creen que debe ser. Y la palabra de Dios queda de lado, nos dicen esos asuntos de la religión, ¿sí? Pero creen ser más sabios que Dios, creen que sus pensamientos superan a los de Dios, que sus formas de proceder son las mejores, ¿no?, en relación a las de Dios. Y tratan de alguna manera, que no nos damos cuenta muchas veces, de que la palabra de Dios sea destruida. Ya no es quemándolos, ya no es desechándolo, la palabra escrita, ya no es quitando la Biblia del cristiano, ¿no?, sino menospreciándola, reduciéndola, sacando leyes que la contradigan y que el cristiano queda inoperante ante esas leyes. Ese es el cuidado, esa es la forma de destruir la palabra de Dios, diciendo que es un libro ya pasado de moda, que necesita actualizarse, y en esa actualización se cambia, se manipula, ¿no? Y la palabra de Dios ya no llega como debería de ser a nuestras vidas. Hay que tener cuidado, ¿sí? Es de mucho cuidado. Y a veces como cristianos no vamos tomando en cuenta lo que el mundo quiere hacer con la palabra de Dios. Decimos no la quiere quemar, son versiones nuevas, son formas de interpretación acorde a nuestro tiempo, pero cuidado, ¿no? Este mundo realmente nos engaña. Por un lado nos seduce, nos engaña, nos hace ver que ciertas cosas son más importantes, que hay cosas que ya debemos de desechar, debemos de superar, ¿no? Pero ahí está el punto. Ya no queman las escrituras, pero de esta forma las van destruyendo, ¿sí? Y hay que tener cuidado. Cuando amamos a Dios, realmente nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras acciones apuntan a buscarle a Él, amar lo que Él ama, y por otro lado también empezamos a aborrecer lo que Él aborrece. Dios en su palabra nos dice lo que es abominable a Él, ¿sí? Nos dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún la 7ª es abominable. Es algo que rechaza. Nosotros podíamos usar una palabra que nos da asco, que vomitamos, ¿sí? Y esas cosas muchas veces decimos, no hay que aceptarlas, ¿sí? Lo que Dios abomina, tenemos que aprender a abominar, a rechazar, ¿sí? Si algo es pecado para Dios, entonces para nosotros también. Nunca va a cambiar eso, no debería de cambiar, ¿sí? Pero muchas veces vamos aceptándolas. El mundo en su sistema que maneja sabe cómo engañarnos, sabe cómo seducirnos. Si no estamos al cuidado, caeremos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Dice 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Dice, no la ames. Cuando vemos en Romanos 12:2 de Romano dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice,
no os conforméis a este siglo, no os conforméis al mundo. Hay cosas que el mundo descubre, hay cosas que el mundo dice ciencia y decimos Dios lo ha permitido, pero hay cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Y dice, no nos debemos de conformar, no debemos decir, el mundo piensa así, todos piensan así, la mayoría piensa así, así hacen las cosas. Somos cristianos. Para nosotros es, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esta situación? Vale preguntarnos eso. Dice, dice que hay que transformarnos. Nosotros venimos de un mundo sin Dios, un mundo contrario a Dios, donde dábamos rienda suelta a nuestros deseos carnales, a lo que seguíamos lo que nuestros ojos nos indicaban, ¿no? Queríamos alcanzar ciertas cosas que son contrarios a Dios y cosas que hacemos para alcanzar. Veníamos de ese mundo, pero ahora en el Señor Jesucristo vemos las cosas diferentes. Debemos de ser transformados. Y esa transformación en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, se da por la renovación de nuestro entendimiento. Pedimos que Dios nos dé entendimiento. Aquí está, en su palabra está escrito, ¿sí? A veces le hemos leído 1, 2, 3 veces, varias veces hemos pasado por ahí, pero seguimos pensando, seguimos actuando de la misma manera. Y nuestro ruego entonces debería ser que Dios nos dé entendimiento, que el Espíritu nos haga entender, alumbre nuestros ojos para verlo como Dios lo ve, ¿sí? Y entonces, ahora sí nos damos cuenta, ¿no? Decimos, ahora sí entiendo. Es como cuando el Señor Jesucristo iba con aquellos 2 discípulos camino a Emaús y el Señor les abría la palabra, todo, pero ellos no se daban cuenta, no entendían, ¿no? Pero el Señor ahí enseñándoles, haciéndoles recorrer que era necesario que el Cristo padeciese esas cosas. Después llegó el entendimiento a ellos, ¿sí? Se dieron cuenta que había sido el Señor. Se dieron cuenta de que era necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo pasase esas cosas, ¿sí? Entonces, muchas veces es así. Nosotros leemos la palabra de Dios 1, 2, 3. ¿Cuántas veces hemos leído? Hemos pasado por un pasaje, hemos leído una historia y un personaje, hemos visto la vida de un personaje y de repente decimos, ahora entiendo. Pero cuando entendemos, entonces hay que actuar conforme ese entendimiento. Como decimos, conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Pero eso es a través de leer su palabra. No hay otra forma. No va a venir una voz y nos va a explicar y decimos, ahora entiendo. No, es leer su palabra, es estudiar su palabra, es introducirnos en su palabra. Y contemplar también este mundo, cómo actúa, cómo es. No dicen que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos. Si nosotros estamos entendiendo la palabra, ciertamente no vamos a ignorar. Si no, seremos engañados por este sistema. ¿Sí? Hay cosas que son fuertes para nosotros, cómo educar a nuestros hijos, cómo corregirlos, cómo orientarlos, qué enseñarles. Este sistema es contrario, o muchas de las cosas son contrarias a lo que Dios dice, ¿no?
De tal manera que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, que dice es agradable y perfecta. Cuando conocemos la voluntad de Dios, lo que desea Dios para su criatura, para sus hijos, realmente eso es agradable. No vamos a decir, ay, lo que me he perdido. ¿Por qué deseché esto? ¿Por qué viví contrario a estas cosas? Pues si era la voluntad de Dios, nunca va a ser eso. Es lo perfecto para nosotros. Es lo que nos va a llevar a una buena relación con Dios, a una buena relación con nuestro prójimo, que nos va a llamar a amar a nuestro prójimo, a hacerle el bien a nuestro prójimo. Y de ello jamás vamos a decir, he hecho mal en amar al prójimo, he hecho mal en hacer el bien. No, vamos vamos a cosechar de todo ello. Va a ser algo que placentero en nuestra vida, como decir, hemos hecho lo perfecto, lo que debería de ser. Y de ellos realmente jamás vamos a lamentarnos, vamos a tener un resentimiento porque hice esto, ¿no? ¿Por qué viví así, de esta forma? Jamás va a ser eso cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no hay que conformarnos, no hay que vivir como este mundo, hay que transformarnos. Eso es posible a través de la renovación de nuestro entendimiento, lo cual opera en nuestro cerebro. Ahí se produce, ahí tienen que ser las cosas claras conforme a la voluntad de Dios. Eso nos va a llevar a tomar acciones, a asumir acciones o a realizar acciones que van a ser en bienestar de los que están alrededor de nosotros, en bienestar de nosotros, en bienestar de la familia de Dios, en bienestar de nuestra comunidad. Dice, para comprobar la buena voluntad de Dios. Comprobar, ¿no? Es como evaluar, ¿sí? Si nosotros vemos al mundo y vemos la voluntad de Dios, entonces podemos evaluar, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Y siempre va a ser mejor la voluntad de Dios. Siempre va a ser lo agradable, ¿no? No es agradable porque es un momento, ¿sí? Sino que es agradable en el transitar, en el pasar el tiempo, perdura, ¿no? Es perfecto, ¿sí? Hay cosas que en un momento es agradable, ¿no? Su duración es de corto tiempo y podemos evaluar ahí y decir, no ha sido la voluntad de Dios, ¿no? En Gálatas 1:10 dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo, ¿no? ¿Qué buscamos realmente, ¿no? Dice, ¿a quién queremos agradar? Si nosotros queremos agradar a este sistema, a la gente, ¿no? Dice, no somos siervos de Cristo. Recuerde, Pablo cuando escribe sus cartas, dice, siervo de Cristo, esclavo de Cristo. A él se debía, él era su amo, él es su dueño, él es su Dios, su Señor. Así también sucede con nosotros. Si nosotros queremos agradar a este mundo, si comenzamos a amar como este mundo, el sistema de este mundo, sin Dios, entonces tenemos problema. No le servimos a Dios, no somos siervos de Dios. Él no es nuestro Señor. Hemos decidido por un Señor
el sistema del mundo, ¿sí? ¿Cómo opera? ¿Qué busca? ¿Sí? Al final la meta es que Dios no tenga relación con sus criaturas, que sus criaturas nos alejemos más de Él, que hagamos las cosas sin Dios. Queremos el bienestar sin Dios, ¿sí? Queremos la salud sin Dios. Queremos mejorar nuestra economía sin Dios. Queremos hacer nuestra vida sin Dios. Y hay lugares en nuestro mundo donde Dios ya ha sido excluido, donde no tienen, el ser humano no tiene, parece que todo lo logra sin Dios, ¿sí? Pero hay áreas de su vida y dice, necesitamos esto, ¿no? El Señor, como dice, procrear. Hay algunos que dicen, no me caso, no tengo hijos. O si me caso, no tengo hijos. O si me caso, ya es para terminar mis días, ¿no? No es así. La voluntad de Dios era que la humanidad se difunde, procree, ¿no? Pero cuando un sistema así impera en un mundo sin Dios, sufre las consecuencias, ¿no? Hay países donde la humanidad es el promedio de la edad es mayor, ¿no? Tiene un promedio alto de adultos, menos jóvenes, menos niños, y ya se encuentran en dificultad, ¿no? También nos dice, ¿qué buscamos? ¿No? Y si somos, y a quién queremos agradar. Agradamos a este mundo, agradamos al sistema, agradamos a la gente. Entonces dice, no somos siervos de Dios. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando hablamos del mundo, aquí vemos el mundo como sistema, ¿no? ¿Qué hay en este mundo? ¿Cómo opera este mundo? ¿Qué piensa este mundo? No es tanto la gente, ¿no? Porque la gente hay que amarle, ¿sí? Hay que amar al prójimo, hay que amar aún al enemigo, nos dice Dios, nos enseña eso, aún aquel que nos ha hecho daño. Si Pablo quería la salvación de su pueblo, aunque los judíos lo perseguían, lo difamaban, ¿no? Y donde iba a predicar a Jesucristo, ahí estaban ellos diciendo, no es verdad, no es así, ¿no? Le causaban dolor, pero él los amaba a ese pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La amaba, quería la conversión de ellos, ¿no? Que se vuelvan de sus malos caminos, que acepten a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Él anhelaba la salvación de Israel y se esforzó también en ello, pero después entendió que su ministerio era a los gentiles, entonces se fue a los gentiles, ¿no? Dice, almas adúlteras, un adulterio espiritual, un buscar, como dice, otro amo, ¿sí? Otro esposo, como dice la esposa de Jesucristo es la iglesia, se va a unir con él por siempre, ¿no? Y buscamos a otro amo, otro dueño, alguien que gobierne nuestra vida, y es el sistema del mundo, ¿sí? Un adulterio. Dice
si hacemos eso, dice, nos constituimos en enemigos de Dios, ¿sí? No es que a veces decimos, odiar a Dios, no, decimos, ¿cómo voy a hacer eso, no? Yo también creo en Dios, pero dice aquí, si nuestra mente está más, nuestras acciones está más metida en este mundo, entonces nos hemos constituido, aun cuando no queremos, dice que hemos sido o somos enemigos de Dios, ¿sí? Aunque digamos que somos amigos, somos enemigos por amar este mundo, por dejar de lado a Dios. Decimos amar a Dios, pero no le obedecemos. Decimos amar a Dios, pero no lo honramos. Decimos amar a Dios, pero no amamos lo que Dios ama. Decimos amar a Dios, pero no aborrecemos lo que Él aborrece. Entonces, nos hemos constituido en enemigos de Dios. Y realmente esto es terrible. No hemos aprendido a amar a Dios. No amamos a Dios. Él no es el ser más importante en nuestra vida. ¿Sí? Somos enemigos de Dios en ese caso. ¿Sí? Dice, cualquiera, dice que quiera ser amigo del mundo. A veces lo deseamos, ¿no? A veces queremos comportarnos como el sistema que impera, ¿sí? Queremos eso. Dice, nos constituimos, ¿sí? Lo que el mundo nos ofrece. Porque todo lo que hay en el mundo, dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nosotros podemos decir, sí podemos tomar esto, podemos tomar lo otro, pero consideremos el hecho de que no es la procedencia de Dios estas cosas, ¿sí? Sino en lo que el sistema nos ofrece. Cuando Dios decía, por ejemplo, nos enseña sobre la esclavitud, sobre los amos, los siervos, cómo debe ser el trato. Como dice Pablo, si puedes hacerte libre, sí, hazte libre físicamente, ¿no? Entonces, Dios va en contra de la esclavitud. Hay muchos imperios que se han hecho en la historia, ¿no? Se han alzado, pero a costa de la esclavitud, ¿sí? Tenemos hoy en día monumentos arqueológicos, ¿no? Lugares que se visita, ¿sí? Pero a veces no sabemos quiénes lo han hecho, cómo lo han hecho, ¿sí? Han sido forzados a hacerlo. Se hacían las guerras, se tomaban esclavos y se les sometía a duro trabajo, y a veces muchas veces estos imperios se han forjado así. Nos asombramos de las pirámides, nos asombramos de la muralla china, nos asombramos acá en nuestro país está Machu Picchu, y decimos, ¿cómo han construido eso, no? Pero ¿cuánta gente ha muerto en esas construcciones? ¿Cuántos esclavos? ¿Sí? Miles de esclavos han participado de esa construcción que hoy asombra al mundo. Entonces, deberíamos de considerar eso. Todo, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. Dice los deseos de la carne. En Gálatas 5, 19, 21, antes de estos versos nos habla de que los deseos de la carne son opuestos a los deseos del Espíritu, son opuestos a los deseos de Dios para nuestra vida.
A veces o muchas veces queremos cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y como cristianos tenemos que ir aprendiendo, tenemos que hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de nuestra carne. Dice los deseos de la carne en Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué desea nuestra carne? ¿Sí? El adulterio, la fornicación. Algunos han dicho, el hombre no peca, no es adúltero, no fornica, porque no tiene oportunidad, pero si tuviera oportunidad lo hace. Porque deseamos satisfacer los deseos de nuestra carne, pero también nuestra carne como dice, ¿quiere saber el futuro? Y ahí está la hechicería. Nuestra carne quiere ver lo que adora, y ahí está la idolatría. Nuestra carne tiende a los pleitos, las iras. Santiago dice, ¿de dónde proviene todo esto? ¿De dónde proviene la guerra? Sino que deseamos lo que otro tiene, queremos lo que otro tiene. Entonces ahí hay oro, hay plata, hay riquezas, queremos eso. Y actualmente también se hace así, ¿no? Se justifica cierta guerra, pero detrás de todo hay intereses. Hay diamante, hay oro, hay plata, hay petróleo, ¿no? Eso es lo que les interesa. Entonces se justifica ciertas guerras, ciertas tomas de posesiones. Pero así es el ser humano, así es lo que desea nuestra carne, ¿no? Y dice más, envidias, también homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿sí? Nuestra carne desea ser satisfecha, ¿no? Dice, desea cosas. Y nosotros tenemos sentidos del tacto, de el satisfacer, el escuchar, el paladar, ¿no? La lengua, como dice, el gusto, ¿sí? Entonces, tenemos ciertos sentidos que nos relacionan al mundo y nuestro cuerpo quiere satisfacer eso, quiere escuchar cosas placenteras, quiere degustar algo que satisface nuestro paladar, ¿no? Queremos esas cosas, queremos tocar ciertas cosas, queremos ver ciertas cosas, ciertos lugares, ¿no? Y queremos satisfacer nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Pero también están los deseos de los ojos, ¿sí? En Proverbios 27:10 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Cosas que queremos ver, cosas que nos impresionan, que nos dejan estupefactos ante ellos, asombrados, ¿no? Estamos en eso. Queremos conocer ciertos lugares, ¿sí? Los publicistas dicen que todo entra por los ojos, ¿sí? Es ver. Queremos ver la belleza en una mujer de acuerdo al estándar que este sistema tiene para eso, ¿sí? Hoy, antes eran otros, ¿no? Entonces,
como dices, el sistema del mundo, Satanás que opera detrás de todo, sabe, ¿no? Si es aburrido algo, ya sabe, como dices, se reinventa, ¿no? El ser humano comienza a aburrirse, entonces hay que reinventarle, hay que serle nuevo, ciertamente parece nuevo, pero es algo que ya pasó, ¿no? Pero ahí nos encontramos deseosos de ver, de conocer. Hay lugares que son monumentos y nosotros decimos, ay, cómo quisiera ir ahí, cómo quisiera verlo, ¿no? Ahora lo vemos por internet, lo vemos en la televisión, los medios de comunicación han hecho eso posible, pero de todas maneras deseamos estar ahí. No solo verlo en la televisión, estar en el lugar de los hechos, palpar ahí, ¿no? Así sean piedras que tienen miles de años, pero queremos estar ahí. Queremos sentir esa sensación de estar presente ahí. Algunos dicen de algunos lugares que conocen, no es como verlo en vivo y en directo, ¿no? No es como palparlo, ¿sí? Pero recuerde que entra por nuestros ojos. Los publicistas saben trabajar en la psicología, se trabaja eso, ¿no? En la publicidad se trabaja eso. Es conocer lo que realmente queremos nosotros, ¿sí? Ellos conocen muy bien esas cosas y por eso dicen la publicidad vende. ¿Qué es lo que nos pone en la televisión en un tiempo de publicidad? ¿Sí? En que la vida es agradable, nos presentan personas hermosas, nos presentan lugares hermosos, placenteros, nos presentan que tomar una cerveza es algo deseable, es codiciable, nos da también un estatus, ¿no? Entonces, lo deseamos, pero la realidad es diferente. La gente compra su cerveza en la calle, toma en la calle, va borracho por ahí, comete cosas indebidas. No es lo que nos presentaban como algo placentero, ¿sí? Como algo bonito, ¿no? No es así. Pero ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Dicen, los invierten enormes cantidades realmente en publicidad y todo es con la finalidad de que nosotros veamos y deseemos, ¿sí? Deseos de los ojos. Y ellos realizan estrategias, ¿no? Dice, en base a estas cosas, ¿no? Que forman parte de nuestro ser. Nos crean necesidades, ¿sí? Y a veces que realmente no son necesidades para nosotros en el mundo en el cual vivimos, ¿sí? Y ahí deseamos. Recuerdo ir a comprar un televisor en blanco y negro y de repente ver los colores y ver más grandes y decir, mejor espero, ¿no? Esperamos mejor, ¿sí? Porque ya nos crearon una necesidad, ¿no? Antes disfrutábamos el blanco y negro, pero cuando se crean lo de color, se descubren los colores y las formas como hacerlo, entonces, es algo deseable. Y poco a poco nos van introduciendo a ese mundo, van descubriendo cómo hacerlo mejor, cómo sea más claro, como dice el HD, y va haciendo la tecnología estas labores, ¿no? Que se vea algo más real, que sea más real para nosotros. Y entonces los televisores van quedando de lado, los más antiguos van quedando de lado. Así es en todo, ¿sí? Y antes
queríamos un teléfono, ¿no? Poder comunicarnos, pero ya nos hicieron algo asombroso que es el celular en estos días, ¿no? Cada cosa van añadiéndose más, van creándose más y vamos deseando también tener esas cosas. Pero también nos dice no sabemos cómo esas cosas que nos pone este mundo, ¿no? Que este mundo crea nuestras necesidades, no sabemos realmente cómo se hacen. A veces hay cosas que sabemos, hay cosas que vamos conociendo, ¿no? Hay lugares donde a la gente se les tiene sin nada, se les paga poco, prácticamente se les esclaviza, ¿no? En otros países. Y acá lo disfrutamos realmente de toda esa labor. Se han formado así los imperios económicos, ¿no? A veces no sabemos qué hay detrás de todo. ¿Cuánta gente está siendo maltratada, sufriendo, ¿sí? Y otros vendiendo, ganando, otros creándonos esa necesidad, ¿sí? Podemos ver eso a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo se fabrican ciertas cosas? ¿Sí? ¿En qué lugar se fabrican? ¿No? ¿Cuánta esclavitud hay en todas esas fábricas, esos imperios que se van formando, ¿no? Y también si nosotros realmente deseamos ver lo que Dios nos ha prometido. Dice que Dios nos ha prometido a los que le aman. Dice cosas que no están en nuestro pensamiento, ni nos imaginamos por más que nos esforcemos. ¿Cómo será lo que Dios tiene preparado para los que le aman? ¿Sí? Eso debería dejarnos asombrados, preguntándonos cómo será aquello y deseando, anhelando estar ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo será el día que venga Jesucristo? Dice que va a venir en las nubes. ¿Y cómo es que ahora alguien puede presentarnos que hace magia y se eleva la levitación y todo? Y si decimos, pero Jesús que venga del cielo, ¿cómo será eso? ¿Sí? Hay cosas que debería de asombrarnos. ¿Cómo va a ser la transformación? ¿Cómo va a ser la resurrección? Debería, pero eso ya quedó ahí, ¿no? Sí, vamos a resucitar. Pero ¿cómo es que algo muerto, algo inerte, algo que ya se hizo polvo, va a cobrar vida? ¿Sí vamos a tener un cuerpo? No es que vamos a vivir en otros cuerpos, ¿no? No es que vamos a tener memoria de que hemos existido, sino que vamos a resucitar. No vamos a encarnar, sino vamos a resucitar, ¿sí? Y este cuerpo será transformado para habitar por la eternidad. ¿Cómo es que este cuerpo que hoy se enferma no se va a enfermar? ¿Cómo es que el sol no vamos a tener necesidad del sol? Toda nuestra vida vivimos favorecidos por los rayos solares y de repente no. ¿Cómo va a ser eso? Dice que Dios lo alumbrará, la gloria de Dios lo alumbrará. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? Hay cosas que debería de asombrarnos, ¿no? Que Dios ha prometido y debería de asombrarnos. ¿Cómo va a ser nuestro futuro en la eternidad? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos cansaremos de vivir? ¿No haremos nada? ¿Qué va a ser? ¿No? Debería de preguntarnos esas cosas porque Dios ha dicho cómo. ¿Sí? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué va a suceder con nosotros? Pero hay cosas de este mundo que nos asombran. Y por un lado nos hace olvidar, nos aleja, ¿no? Nos distrae.
de lo que Dios ha prometido y de lo que Dios tiene para aquellos que le aman. También dice la vanagloria de la vida, ¿sí? La arrogancia de la vida, ¿sí? Dice, buscamos una autosatisfacción personal por encima de todo. Ese es el problema, por encima de todo. No nos importa a quién pisoteamos, quién queda por debajo nuestro. La cosa es lograr el estatus que quiero, la posición que yo quiero, ¿no? Y dice la soberbia del hombre, ¿sí? Que ansiamos poder, riqueza, grandeza. Deseamos que la gente nos aplauda, ¿sí? Necesitamos que nos honren. A veces nosotros nos preguntamos por qué ciertas personas anhelan el poder. Si tienen relaciones, tienen dinero, son conocidos, ¿por qué anhelan cierta posición política? ¿Sí? ¿Por qué? Algunos solo porque tienen sus escondidos ahí, o porque requieren de ciertos favores, o tienen ciertos intereses económicos, pero hay gente que no, ya tiene. ¿Pero por qué? Podemos pensar que de repente quiere resguardar lo que ha obtenido ya, con cosas fraudulentas, con amistades, podría ser, pero a veces no es eso, sino es el hecho de haber logrado cierta posición ante la sociedad, de ser alcalde, de ser ministro, de ser presidente regional, de ser congresista, de ser presidente, ¿no? Entonces, de haber logrado eso, de tener toda autoridad o ser la mayor autoridad sobre ciertas personas, ¿no? La posición en la vida. Pero siempre está ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Cuando quiere lograrse eso, se reclama, se lucha, se sale a la calle, todo. Cuando se llega a lograr esa posición, no se sabe qué hacer. Ahí estamos así. Y en ese transitar es que no importa qué es lo que hacemos, ¿sí? Si aceptamos o somos corruptos o no. Si nos valemos de medios ilegales o no. No nos importa eso. Lo importante es llegar a lo que nos hemos trazado, ¿sí? Así somos, ¿sí? Así actuamos. Y no nos importa quiénes han quedado, como dice, los muertos, ¿no? Quiénes han quedado heridos. Lo que importa es haber llegado a esa posición. Y ahora imponer o querer que hagan, que piensen como yo, ¿no? La posición que deseamos alcanzar, ¿a costa de qué? Y si lo hacemos de buena manera, cuando dijo, no, yo vi esto y quise servir, quise hacer el bien, si lo vemos de esta manera, puede ser. Decimos, Dios interviene. Dios ha intervenido en los reinos del mundo, en los imperios del mundo, ¿sí? Con sus hijos, para bien, ¿sí? Pero, sabemos que una mala forma de actuar no proviene del Padre. No se está valiendo de la voluntad, de los deseos de Dios, de las formas limpias, legales, vamos a decir, conforme a Dios, ¿no? Sino como opera este mundo. Ahora dice, los políticos lo hacen así, entonces vamos a hacerlo así. Actúan de esa manera, entonces vamos a actuar de esa manera. No podemos lograr de otra forma, como si no hubiera.
como si Dios no tuviera interés en ello, ¿sí? Entonces se usa lo que este mundo hace, lo que el sistema de este mundo o en este mundo impera, ¿no? ¿Cuánto puede durar todo ello? Dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, ¿sí? Dice el mundo, el verso 17 de Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va cambiando, ¿sí? Lo que antes hacía no lo hace y de repente, como en nuestro país, ¿no? Dice un sistema de gobernar. Ya. Ahora se quiere otro sistema. Han venido los militares. En toda nuestra región se daban las revoluciones militares, ¿sí? Después se quitaban las revoluciones militares. Se quería la democracia. Se elegía presidente. Impera la corrupción. No solo en nuestro país, sino en los países de la región, ¿sí? Entonces eso es cambiante. ¿Qué más saldrá? ¿Qué más ocurrirá? No lo sabemos. Viene una empresa, corrompe acá, corrompe allá. Vivimos así. Y nuestras autoridades aceptan, se vuelven corruptas y de repente dicen, no, hay que cambiar eso. Otra forma de actuar. Así es el mundo, pasa. Pero también lo que nos ofrecen cosas, también pasa. Lo que es la moda, pasa. Lo que es los artefactos, pasan, ¿sí? Si antes había una lavadora que tenía que exprimir con rodillos, he llegado a ver todavía. Ahora ya no, ya. Ahora sale, lo centrifuga y sale casi seco, ¿no? Más mucho mejor que el rodillo. Hay otras que ya son secadoras, sale la ropa seca. Y así van cambiando y el televisor y el teléfono y el radio, las grabadoras, todo eso ha cambiado en nuestro mundo, ¿sí? Cómo escuchaban la música los jóvenes, ¿no? Recuerdo esos aparatos que se ponían en la cintura para escuchar y sus audífonos y el Walkman, ¿no? Y ya quedó. Nadie lo quiere eso. El VH ya no se usa. Va cambiando. Pasa. La moda es cambiante. El corte de cabello es cambiante. Ahora todos andan con la cabeza rasurada, ¿no? Casi rasurado todo. Se van al barber shop. Es así. Es cambiante. Las casacas, la vestimenta. Ay, qué bonito. Deseo vestirme de esa forma. Pero eso pasa. ¿Sí? Como dicen las cosas que este mundo pasa. Recordamos aquellos vehículos, ¿no? Grandes. ¿Quién no quería tener un carro como ese? Ahora un lanchón era, ¿no? Consumía cantidad de gasolina. Después ya nadie lo quiere porque consume mucho y la gasolina subió de precio. Entonces, un carro más chico, un carro más económico, ¿no? Salió el Volkswagen, ya desapareció también, ya no se vende, ya no se fabrica, ¿sí? Por ahí hay algunos carros, pero ya no se fabrica. Entonces, así. Hay cosas que... antes también vehículos que costaban carísimos, ¿no? Y la gente quería eso. Pero ya no, ya salieron otros, más modernos, más lujosos, ¿sí? De mayor velocidad. Entonces van cambiando así. Algunos no hemos tenido un vehículo, pero vemos cómo se producen esos cambios, ¿no?
Entonces, ¿cuánto durará? Durará. En la vida que Dios nos ha permitido tener, ¿cuántos cambios hemos visto? ¿Cuántas cosas que deseábamos han quedado en el pasado? ¿Sí? El gas mismo, ¿no? Para nosotros era una cocina grande, una cocina que el balón de gas iba adentro, pero ya no se usa eso, ¿sí? Ahora en ciertos lugares el gas viene ya como el agua, ¿no? En tuberías, ¿sí? Entonces hay cosas que van cambiando, ¿sí? ¿Cuánto dura realmente? ¿10, 20, 5 años? ¿Un año? Se habla de personas que están al tanto de la tecnología y es, conforme avancen en la tecnología van desechando, van dejando atrás, ¿no? Las cosas que se crearon, que se inventaron, que se descubrieron. Entonces, que nos hacen la vida, dice, más placentera, ¿sí? Pero recuerda que eso es en parte, ¿no? Ahora, todo lo que este mundo ofrece, si nosotros no sabemos usarlo, es el problema, ¿sí? Como en este tiempo de pandemia hemos podido usar el internet, usar todo lo que se ofrece en las redes sociales, ¿no? Aquí mismo estamos usando eso, ¿sí? Estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Entonces, ¿es para la gloria de Dios o no es para la gloria de Dios? Es para nuestro placer, nuestro gusto, es para, como dice, la gente se sienta bien, el mundo sin Dios se sienta bien, o es para proclamar el evangelio, para difundir el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo usamos? ¿Sí? Ahí está el asunto, ¿sí? Si es conforme a la voluntad de Dios, si es para hacer la voluntad de Dios, bienvenido sea. Pero si es para la satisfacción propia, para alejarnos más de Dios, es otro asunto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a durar todo ello? ¿Sí? Pero somos vanagloriosos, dice Santiago 4:16, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, ¿no? Nos jactamos de él, dice, en vuestras soberbias. Somos gente orgullosa y el orgullo es algo que el Señor detesta, abomina, rechaza, ¿sí? Por orgullo no aceptamos el perdón de Dios, no aceptamos la obra de Jesucristo, porque decimos yo puedo. Pensamos que podemos salvarnos a nosotros mismos, por nosotros mismos, por nuestros medios. Y decimos, pero si Dios es amor y todo, pero es el orgullo de que alguien ha tomado nuestro lugar. Yo debo hacerlo. No aceptamos la bondad de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, por orgullo. ¿Qué dirán si yo voy? ¿Qué dirán si me ven siguiendo esto? ¿Qué dirán si me ven leyendo la Biblia? ¿No? El orgullo. ¿No? Van a pensar mal de mí, van a pensar que ya ahora soy evangélico o soy cristiano o ya de ciertas cosas no voy a participar. ¿Qué dirán de mí? Me voy a sentir mal, mejor no lo hago, ¿no? Mejor me voy a la condenación y no acepto la gracia de Dios. Por orgullo, ¿sí? Entonces el orgullo en sí es malo. Si nosotros, y muchas veces, como dice, es la soberbia nuestra, ¿sí? Hay gente que rechaza a Dios porque no le conviene, no le conviene, por su forma de vida, no le conviene aceptar lo que Dios dice, ¿no? Y muchas veces han dicho algo y por orgullo no se retractan, ¿sí? Entonces por orgullo se irán a la condenación.
No es bueno jactarse de estas cosas. Dice, es malo, ¿sí? ¿Cuál es la posición que deseamos alcanzar en esta vida? ¿Cuál es el lugar que deseamos alcanzar en esta vida? ¿A costa de qué lo vamos a lograr? ¿O de quiénes lo vamos a lograr? ¿No? Esas son las cosas que tenemos que preguntarnos. También tengamos en cuenta que esto no proviene de Dios. Como decía anteriormente, el orgullo es algo desechado por Dios, es algo abominable a Dios, es algo detestable a Dios, por orgullo, ¿no? Por orgullo a veces nos damos cuenta que hemos hecho algo malo y no queremos reconocer, no queremos cambiar por orgullo, ¿sí? ¿Cuánto dura todo este mundo? Estas cosas, dice, el mundo pasa y sus deseos, ¿no? Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una de las cosas que Dios desea es la salvación nuestra. Dice, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan, dice, se vuelvan de sus malos caminos. La voluntad de Dios es que conozcamos a quien Él ha enviado, a Jesucristo. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a permanecer. De parte de Dios viene el perdón, viene la vida eterna. Y vamos a permanecer para siempre. Recuerde que es una relación eterna con Dios, que no tiene fin. ¿Sí? Mas las cosas de este mundo, el sistema de este mundo un día se va a acabar. Las cosas de este mundo van a terminar. El apóstol Pedro dice, todo será encendido, todo arderá. Este mundo llegará a su fin. Todo será purificado. ¿Sí? Hoy en día está la contaminación ambiental. Hay toda una lucha en eso, todo un trabajo en eso, ¿sí? Pero recuerden, sin Dios, muchas veces. Se quiere mejorar nuestro mundo sin Dios. Dios lo ha hecho perfecto. Dios ha hecho cómo funciona el mar, cómo funciona el oxígeno, cómo se produce oxígeno, todo un ambiente propicio para la vida humana. Están las plantas, el agua, los minerales ciertamente están ahí, que Dios lo ha creado. Todo está ahí. Todo está para que vivamos, como dice, quieta, reposadamente, tranquilos, que haya satisfacción en el ser humano. El pecado es lo que ha cambiado, pero aún así Dios ha hecho provisiones para el pecado. Ahí está Jesucristo, ¿no? Y el trabajo de Dios apunta a algo, a que sean las cosas como en el inicio, que sean como en el inicio. Una buena relación con Dios, una buena relación con sus criaturas, una buena relación con su creación. Y eso es por medio de la fe en Jesucristo. Podemos iniciar eso, ¿no? Nos preguntamos, este hombre, esta mujer que pone su confianza en Jesucristo, que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Este mundo y las cosas de este mundo, un día no será. Un día no necesitaremos de un celular, ¿no? Nos preguntamos eso. Necesitaremos de un televisor así de alta fidelidad. Un día nos asombrará este mundo con las cosas que se han creado, que se han fabricado, ¿no? Que se han descubierto. ¿Nos asombrará? Sabemos. No creo que no. Lo que nos va a asombrar es lo que viene de Dios, ¿no? Como un niño, ¿no? Recuerdo uno de mis sobrinos que, qué bonito carro, al ver un auto hace años ya, hace como 30 años, 40 años, 30 años, 35 años más o menos. Qué bonito, tío, quedó impresionado al ver un auto. Seremos como aquel niño, ¿no? Al ver las cosas que Dios tiene para nosotros.
Y este mundo habrá pasado con todo lo que nos impresionó en algún momento. ¿Amamos a Dios realmente? Dice, si amamos este mundo y las cosas de este mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. No podemos amar a Dios y amar a este mundo, que es contrario a Dios, ¿no? Eso es lo que a veces no entendemos, ¿sí? ¿Esperamos conocer más de la voluntad de Dios? Aquí está su voluntad. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, y conociendo lo que agrada a Él, vivir de esa manera, ¿no? Debemos de tener cuidado, porque a veces este mundo sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y a veces nosotros estamos distraídos, no tenemos cuidado de cómo opera este mundo. ¿Qué se va forjando detrás de algo, ¿no? ¿Qué viene después? ¿Sí? Pero tengamos cuidado de esto, no sea que estemos entrando a actuar como este mundo y que estemos deseando, y que estemos defendiendo cierta posición, deseando ciertas cosas, ¿sí? ¿Cómo está realmente nuestro amor para con Dios? Dice, amamos este mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Vale preguntarnos, ¿cómo es nuestro amor a Dios? ¿Sí? ¿Amamos a Dios realmente? ¿Deberíamos de amarle? ¿Debería de ser algo creciente en nuestra vida? Por lo que Él ha hecho, por lo que hace diariamente a nuestro favor. Deberíamos de amarle porque Él es Dios y ha mandado así. Dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Amamos así realmente a Dios? ¿O estamos amando así a este mundo y las cosas que hay en el mundo? ¿Qué hacemos? ¿Amamos a Dios? Entonces, como dice, hay que conocer su voluntad. Dice sagrada y perfecta. El cristiano que dice, ay, estoy aburrido, cansado, ay, no voy a ir, no voy a adorar a Dios, no voy a leer su palabra, no voy a conversar con Él. Entonces, ¿qué cosa de este mundo está inquietándonos? Nos está distrayendo, está tomando posesión de nosotros, o estamos pensando como este mundo. Hay que tener cuidado. Evaluemos nuestro amor por el Señor. Si amamos al Señor, hagamos lo que es agradable a Él. Hagamos conforme a su voluntad. No podemos amar este mundo y amar a Dios. Es imposible. Tarde o temprano, nuestro amor va a ser mayor a Dios y eso es lo bueno. O nuestro amor va a ser mayor hacia el mundo. Y lo otro vamos a despreciar, vamos a desechar a Dios de nuestra vida. Y eso es de gran cuidado. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga, el Señor nos guíe, Él nos ilumine, Él nos dé el entendimiento, de tal manera que entendamos y hagamos conforme a su voluntad. Oramos. Dios amado, te damos gracias. Nuestro ser, todo, como dice, aprenda a ser agradecido, Padre. Aprenda a ser agradecido por tu perdón. Aprenda a ser agradecido porque nos buscaste, nos hallaste, nos has sacado de un mundo donde dábamos rienda suelta a los placeres de nuestra carne, a los deseos de nuestros ojos, donde buscábamos cierta posición en la vida. Sabemos que todo esto se va a terminar, Padre. Pero si vivimos conforme a tu voluntad, dice, vamos a permanecer. Vamos a vivir en tu presencia. Las cosas que tú has hecho para nuestro bien son eternas. No como este mundo las ofrece, que son temporales, que son pasajeras.
que se acaban, se destruyen. Señor, tú tienes una eternidad para nosotros, para vivir contigo, para disfrutar de tu presencia y de todo aquello que tienes preparado para los que te aman. Nuestro amor a ti sea algo creciente, Padre. No decir, ya soy salvo y mi vida la vivo de esta manera. Las cosas que podemos usar, que nos permites usar o obtener, sean para tu gloria, para tu honra, Señor. No para el placer nuestro, sino para ti, Señor. Y si en tu gracia, en tu misericordia, permite que sea algo que también traiga placer, traiga comodidad, confortabilidad a nuestra vida, está bien, Señor. Gracias por ello. Pero en nuestra mente esté primero el honrarte, el glorificarte, el vivir, el hacer conforme a tu voluntad. Te rogamos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, el Señor los guarde, el Señor los bendiga y nos estaremos viendo en la próxima transmisión.